Mi nombre es Guadalupe. Hoy tengo 77 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contarte todo en este relato. ¿Sabes cuando el corazón se te aprieta tanto que parece que ni siquiera puedes respirar? Así me sentí el día que mi propio hijo fingió que no me conocía. Sí, mi hijo, aquel que llevé en mi vientre durante 9 meses, que amamanté con mis propias manos, que vi dar sus primeros pasos en un suelo de tierra, con las rodillas raspadas y una sonrisa sin dientes. Ese mismo, años después, volteó la cara cuando me vio. Pero para entender cómo pasó todo eso, tengo que llevarte al principio, al momento en que dejé todo atrás, cruzando la frontera con fe, miedo y esperanza, solo para darle a él un futuro mejor. Un futuro que, irónicamente, lo hizo olvidarse de quién soy. Todo comenzó en una madrugada fría, allá en Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. Vivía en una casita humilde, con paredes de adobe, techo de lámina y olor a café colado, en un trapo. La ciudad dormía, pero mi corazón llevaba días sin descansar. Ya había tomado la decisión. Me iba. Iba a dejar mi casa, mi gente, mi México, y cruzar hacia Estados Unidos, sin saber siquiera qué me esperaba del otro lado. Mi nieto dormía a mi lado esa noche. Lo tapé hasta el cuello, besé su frente con cuidado y dejé una nota para mi hija, la única que aún vivía cerca. No, tuve el valor de despertarla. Si escuchaba su voz pidiéndome que me quedara, no iba a resistir. Mi hijo, el más joven, se había ido al norte hacía muchos años. Nunca volvió. Decía que estaba construyendo algo grande, que pronto vendría por mí. Pero el tiempo pasó y jamás regresó. La añoranza se convirtió en esperanza, y luego en dolor. Pero yo aún creía, y decidí ir a buscarlo. Al menos quería verlo con mis propios ojos, saber si estaba bien, saber si aún recordaba que tenía una madre. El autobús que me llevó hasta Ciudad Juárez se movía como un caballo desbocado. Llevaba solo una mochila gastada, un rosario en las manos y una fe que nadie me podía quitar. Conocí a otros como yo en el camino. Madres, abuelas, jóvenes desesperados. Todos con lo mismo en los ojos. Miedo y valor mezclados. La travesía fue un infierno. El desierto es un monstruo silencioso. De día, quema hasta los huesos. De noche, congela el alma. Vi personas desmayarse de sed. Vi niños pidiendo agua con los labios partidos. Vi a un hombre ser abandonado porque ya no podía seguir caminando. Pero yo seguí, un paso a la vez, porque lo que me movía era más grande que el dolor. Era el amor. Llegué a Estados Unidos como una sombra de lo que fui. Flaca, cansada, pero viva. Trabajé en lo que pude, lavando baños, limpiando casas, cuidando ancianos. Dormía en un colchón viejo, comía sobras, pero mandaba todo lo que podía a mi hijo, cada mes, como un regalo que una madre envía para decir, aquí estoy, sigo viva. Y entonces, después de más de 15 años, lo logré. Descubrí dónde vivía. Me dijeron que ahora era un hombre importante, dueño de una empresa.
Me preparé con todo. Lavé el único vestido bonito que tenía. Me peiné, me puse perfume barato. Y fui. Y fue allí, justo en la entrada de ese edificio enorme, donde él me vio. Me miró. Yo abrí los brazos, con los ojos llenos de lágrimas, lista, para decirle hijo mío, pero él desvió la mirada, y dijo con voz fría: Disculpe, señora, debe estar equivocada. No la conozco. En ese instante, mi mundo se detuvo. Mis rodillas se doblaron, pero tú vas a entender. Aún me queda mucho por contar. Si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede cambiar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Me quedé allí, parada frente a ese edificio tan elegante, mientras la gente entraba y salía sin mirarme. Yo, una viejita con las sandalias polvorientas, con las piernas temblando y el corazón roto. Aquel hombre, mi hijo, mi sangre, simplemente dio media vuelta y desapareció detrás de unas puertas de vidrio que se cerraron como si sellaran para siempre cualquier esperanza que aún vivía en mí. Un guardia de seguridad me miró con lástima. Se acercó y me ofreció un vaso de agua. ¿Se encuentra bien, doña?, me preguntó. Yo solo pude asentir, con la garganta tan cerrada que ni el agua podía pasar. Me senté en una banquita frente al edificio y dejé que las lágrimas corrieran. No me importaba quién me viera. Pasé horas allí, como una piedra abandonada, pensando, recordando, doliéndome. ¿En qué momento mi hijo se convirtió en un desconocido? ¿Fue culpa mía? ¿Fui yo la que falló? Recordé su niñez, sus cumpleaños, con pastel de pan casero, las velitas improvisadas con cerillas, su uniforme escolar siempre bien planchado, aunque yo tuviera que hervir la ropa en agua con hojas de limón porque no teníamos jabón. Recordé las noches en que le contaba cuentos inventados, cuando se enfermaba y le preparaba caldo de pollo con ajo y cebolla aunque yo no comiera. Todo por él, siempre por él, y ahora él no quería ni que lo miraran conmigo. La noche cayó. El aire se volvió frío. Me puse una chalina que me regaló mi hija antes de irme. Pensé en irme, en volver a la pensión donde dormía con otras mujeres como yo. Pero mis piernas no respondían. Fue entonces que escuché una voz que reconocí. No la del niño que crié, sino la del hombre que me había negado. Estaba hablando por teléfono, cerca de la entrada lateral del edificio. No me vio, pero escuché claramente lo que dijo. Sí, una señora loca. Dice que es mi madre. Imagínate. ¿Cómo voy a tener una madre así? Seguro es una de esas mujeres que cruzan la frontera buscando sacarte dinero. Dan pena. Sentí un puñal en el alma, no por las palabras, no por la humillación, sino porque su voz no tenía ni una gota de vergüenza, ni una pizca de duda. Estaba convencido de que yo era nada. Me levanté, no podía seguir allí.
no por mí, sino porque entendí que él ya no existía para mí. O mejor dicho, el hijo que crié se había ido hacía mucho, y en su lugar había un hombre frío, lleno de vergüenza por sus raíces. Volví caminando. Cada paso era como si una piedra más se sumara a mi espalda. Al llegar a la pensión, me recibieron dos mujeres mayores, María y Teresa. Ellas sabían que yo iba a ver a mi hijo. Cuando me vieron llegar con los ojos hinchados y la ropa arrugada, no preguntaron nada. Solo me ofrecieron un té caliente y me abrazaron. Ese abrazo fue como el de una madre que consuela a otra. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, mirando por la ventana el cielo oscuro de esa ciudad que tanto me había prometido. Pensé en volver. Pensé en quedarme. Pensé en muchas cosas. Pero sobre todo, pensé en quién era yo y en quién no quería ser. Decidí algo importante esa noche. Ya no iba a vivir esperando el cariño de alguien que no me valoraba. Ya no iban a arrastrarme por migajas de afecto. Mi dignidad, aunque arrugada y cansada, seguía siendo mía. A la mañana siguiente, me fui a buscar trabajo otra vez. Aunque el cuerpo dolía, aunque el corazón estaba partido, porque todavía había vida dentro de mí, y si algo me enseñó la vida, es que una madre nunca se rinde, pero también aprende a soltar. Y así empezó una nueva etapa. Una donde iba a aprender a vivir sin depender del amor de un hijo. Una etapa donde iba a reencontrarme conmigo misma. Y eso, mi amor, también es amor propio. Desperté temprano al día siguiente, con los primeros rayos del sol entrando por la rendija de la ventana. Mi espalda dolía por el colchón delgado, pero al mismo tiempo sentía algo distinto, como si un pedacito de mi alma hubiera sido liberado durante la noche. El llanto había limpiado no solo mis ojos, sino también mi dignidad. Me levanté despacito, con ese andar de abuelita que conoce cada quejido del cuerpo. Me puse mi vestido celeste, el que más me gustaba, y un par de sandalias que todavía aguantaban caminatas largas. Guardé mi rosario en el bolso y me despedí de María y Teresa con una sonrisa humilde. Voy a buscar trabajo, les dije. Ellas solo asintieron, como quien sabe que la vida sigue, aunque duela. Caminé por las calles de Los Ángeles como si fueran mías. Sabía que muchas puertas se me cerrarían solo por mi edad, por mi acento, por mi ropa sencilla. Pero también sabía que yo no era una carga, sino una mujer llena de experiencia, de fuerza, de amor por dar. Entré a una panadería latina. El olor a pan dulce recién horneado me recordó mi infancia en Chiapas, cuando mi madre nos daba conchas con chocolate caliente en los días fríos. Le pregunté a la joven del mostrador si necesitaban ayuda. Ella me miró de arriba a abajo y me dijo con voz amable: «Voy a preguntar a la jefa». Al rato salió una señora robusta, de cabello recogido y delantal manchado de harina. Se llamaba Doña Amalia. Me miró a los ojos y me dijo: «¿Puede limpiar mesas, lavar trastes y ayudar en la cocina?». «Puedo eso y más», le respondí. «Empieza mañana a las 6». No pude evitar que se me escaparan las lágrimas. No eran de tristeza, no. Eran de gratitud.
porque en un país tan grande, en una ciudad tan indiferente, alguien me había dado una oportunidad, no por compasión, sino por confianza. Esa noche recé agradecida. No pedí por mi hijo, no pedí que cambiara de opinión, solo pedí fuerza, fuerza para seguir de pie, para seguir siendo yo misma, para no perder la ternura que aún habitaba en mi corazón. Los días se volvieron semanas. Me levantaba antes del amanecer, tomaba 2 autobuses, trabajaba con empeño, volvía con los pies hinchados y la espalda doblada, pero con el alma liviana. Las otras empleadas comenzaron a quererme. Me decían, abuela Lupe, me traían panecitos escondidos y me guardaban asiento en la pausa del café. Me sentía parte de algo, me sentía útil, me sentía vista. Una tarde, mientras barría la entrada, vi a un muchacho tropezar con la acera y caer de frente. Corrí como pude a ayudarlo. Tenía unos 12 años, morenito, con los dientes chuecos y los ojos brillantes. Le ofrecí la mano, le sacudí la ropa y le di un pañuelo para limpiarse. Me miró con sorpresa y me dijo, «Gracias, abuelita». Esa palabra me atravesó el alma. Abuelita. Nadie me la decía desde que me fui de México. Le sonreí, y él me contó que vivía cerca, con su mamá, que trabajaba en una lavandería. Desde ese día, venía todos los jueves a la panadería, solo para saludarme. Me traía dibujos, me contaba cosas de la escuela, me hacía preguntas de historia y de recetas. Me volví su amiga, y él, sin saberlo, llenó un vacío que me había dejado mi propio hijo. La vida, con sus vueltas y sus ironías, me estaba enseñando que el amor no siempre viene de donde uno espera. A veces llega disfrazado de niño con rodillas sucias y mochila rota. A veces viene de mujeres que apenas te conocen, pero te ofrecen sopa caliente y una sonrisa sincera. Un día, doña Amalia me llamó a su oficina. Pensé que me iban a despedir. Pero no, me dijo. Lupe, las clientas hablan de ti. Dicen que les recuerdas a sus mamás, a sus abuelas, que vienes con cariño en la mirada. Quiero darte más horas si puedes, y un aumento. Me quedé sin palabras. Asentí, emocionada. No por el dinero, sino por el reconocimiento. Porque a los 77 años, después de haber sido negada por mi propio hijo, alguien me decía, «Eres valiosa». Esa noche, al mirar las luces de la ciudad por la ventana, sentí que algo dentro de mí se reconstruía, como si los pedacitos rotos de mi corazón empezaran a encajar de nuevo, lentamente, con paciencia, con esperanza. Y así, mientras el mundo seguía girando allá afuera, yo comenzaba a reconstruir el mío. Bloque con 3.669 caracteres. Se desejar. Posso seguir imediatamente com o bloque 4 em espanhol, mantendo o mesmo tom e profundidade. ¿Deseja que eu continúe? Pasaron los meses, y con cada día que trabajaba en la panadería, me sentía más fuerte. No físicamente, porque los dolores seguían apareciendo aquí y allá, como pequeños recordatorios de mis años vividos, pero sí por dentro, como si poco a poco estuviera encontrando nuevamente mi lugar en el mundo. Un día, mientras preparábamos la masa para los bolillos, doña Amalia me dijo, «Lupe,
Tú deberías enseñar tus recetas. Tus manos tienen magia. Yo me reí, como siempre hacía cuando alguien elogiaba mis secretitos de cocina. Pero esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Porque era cierto. Todo lo que sabía lo había aprendido en mi pueblito, con mi madre, con mis hermanas. Eran saberes que no estaban en libros, pero que llevaban alma. Y fue así como nació una idea en mi corazón: escribir en un cuaderno las recetas de mi infancia. No para venderlas, no para hacerme famosa, sino para no olvidarlas, para que alguien, algún día, pudiera saborear lo que es el amor en forma de tamal, de pan de elote, de arroz con leche bien cremoso. Empecé a anotar todo: los ingredientes, los pasos, pero también las historias, porque cada plato tenía una, como los buñuelos que hacíamos en Navidad cuando no teníamos mucho, pero nos reíamos como si fuéramos millonarios, o las tortillas recién hechas que mi madre ponía sobre una manta para que no se enfriaran mientras cantaba rancheras por lo bajo. Ese cuaderno se convirtió en mi tesoro. Cada noche, después de trabajar, me sentaba con un lápiz y escribía. Me sentía viva, me sentía útil, me sentía yo. Una tarde, en la panadería, llegó una clienta nueva, alta, elegante, con perfume caro. Tenía el cabello recogido y hablaba con un tono fuerte. Me pidió un pan de cajeta y, al dárselo, me miró de reojo. «Usted es mexicana, ¿verdad?», me preguntó. «Sí, señora. De Chiapas», le respondí con una sonrisa. Mi madre también era de allá, pero murió hace tiempo. Viéndola a usted, no sé, me recordó mucho a ella. Sentí un nudo en la garganta. Le dije que lo sentía y le ofrecí un cafecito. Se quedó conversando un buen rato. Se llamaba Mariana. Me contó que vivía sola, que tenía éxito en su carrera, pero que a veces se sentía vacía. Yo la escuché. No como psicóloga, no como experta, solo como una abuela que sabe lo que es estar sola en otro país, buscando llenar huecos invisibles. Desde ese día, Mariana venía cada semana, a veces solo para hablar, a veces me traía flores o libros, y una vez me trajo una libreta de cuero preciosa, para que escriba sus recetas. «Doña Lupe», me dijo con ternura. Lloré, porque nadie me regalaba algo así desde que era joven, porque ese gesto, tan sencillo, me recordó que aún había gente buena, que no todo estaba perdido. Comencé a escribir en esa libreta como si fuera un diario. No solo recetas. Escribía sobre mis días, sobre mis recuerdos, sobre mis pensamientos, y Mariana, al leer uno de mis textos, me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Usted debería compartir esto con más personas. Hay mucha gente allá afuera que necesita leer estas historias, que necesita sentirse abrazada por palabras así, Aline». Principio me reí. Yo, una viejita con faltas de ortografía, compartiendo cosas por internet. ¿A quién le iba a interesar? Pero Mariana insistió, y un día, sin avisarme, subió uno de mis textos a una página de recetas y memorias de mujeres latinas. En pocos días, el mensaje se hizo viral. Gente de todas partes escribía cosas hermosas. Me recordó a mi abuela,
Me hizo llorar. Gracias por esto. Yo no lo podía creer. Era como si mi voz, que durante años había sido ignorada, de pronto encontrara eco en miles de corazones. Y así, sin buscarlo, sin imaginarlo, me volví una especie de abuela virtual para mucha gente. Nunca busqué fama. Nunca quise reconocimiento. Solo quería que alguien supiera que yo existía, que seguía viva, que aún tenía amor para dar. Y la vida, con sus vueltas misteriosas, me estaba dando eso y más. A veces me despierto en medio de la noche, con el corazón agitado, y me pregunto si todo lo que he vivido en estos últimos años fue un sueño. ¿Cómo es que una mujer como yo, una abuelita migrante, rechazada por su propio hijo, puede ahora recibir mensajes de personas que nunca ha visto, diciéndole que les cambió el día? La vida tiene esas vueltas tan raras. Recuerdo una tarde en especial. Había terminado mi turno en la panadería y me fui caminando al parque que quedaba a 3 cuadras. Me gustaba sentarme allí, bajo un árbol grande, para escribir en mi libreta. Sentía que el aire fresco me acomodaba los pensamientos, como quien sacude una cobija vieja para dejarla limpia. Ese día, se acercó una señora con una niña pequeña. La señora me miró con cuidado y preguntó: ¿Usted es la abuelita de los textos en Internet? Me sorprendí tanto que solté una risita nerviosa. Pues... creo que sí. Respondí sin saber qué más decir. La mujer me abrazó. Así, sin más. Un abrazo apretado, como si me conociera de toda la vida. La niña se quedó mirándome con curiosidad y me regaló una flor arrancada del pasto. Mi madre murió hace poco, me dijo la mujer. No sabes lo que significó para mí leer tus palabras. Sentí que ella me hablaba a través de ti. Me quedé, sin palabras, porque en ese momento comprendí que, sin querer, mi dolor había ayudado a otros a sanar, que mis historias, mis recuerdos, mis cicatrices podían tocar otras almas, y no hay mayor regalo que ese. A partir de ahí, empecé a recibir cartas, correos electrónicos, que Mariana me ayudaba a leer, y hasta invitaciones para hablar en centros comunitarios. Me temblaban las manos cada vez que tomaba el micrófono, pero al ver las caritas frente a mí, todas esas mujeres, jóvenes y mayores, escuchando en silencio, se me llenaba el corazón. Un día, en una de esas charlas, me atreví a contarlo de mi hijo. Al principio me dio vergüenza, porque una madre siempre siente que el fracaso de un hijo es culpa suya. Pero cuando terminé, varias mujeres se acercaron. Una de ellas me dijo: «Gracias por decirlo en voz alta. A mí también me pasó. Pensé que era la única, y entendí que hay tantas como yo, mujeres que dieron todo por sus hijos, que se tragaron el orgullo, que cruzaron fronteras, que trabajaron hasta deshacerse, y que al final fueron olvidadas. Pero también vi en sus ojos la misma fuerza que sentía crecer en mí, porque aunque nos hayan querido invisibles, seguimos aquí, resistiendo, amando, luchando con ternura». Fue entonces que Mariana me propuso algo loco: hacer un pequeño libro con mis textos, un librito sencillo, con recetas, memorias y reflexiones. Dijo que podíamos venderlo en ferias
y que lo que ganáramos podía ir para un fondo de ayuda a mujeres migrantes mayores. Me pareció una idea hermosa. No por el dinero, sino por el símbolo, porque cada palabra que yo había escrito con lágrimas ahora podía convertirse en semilla. Pasamos meses trabajando juntas. Mariana corregía mi ortografía, pero siempre me decía: «Tu voz tiene que seguir sonando como tú hablas, Lupe. Esa es tu magia». Y cuando por fin tuvimos los primeros ejemplares impresos, lloré como una niña. Sostener ese librito en mis manos, con mi nombre en la portada, fue como volver a nacer. Lo presenté en una feria cultural latina, en un salón pequeño lleno de gente. Me temblaban las piernas, pero cuando comencé a leer uno de los textos, el que hablaba de cómo hacía tamales con mi madre en víspera de Año Nuevo, vi a muchas personas secándose los ojos. Después de la lectura, se me acercó una joven, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me dijo: «Mi abuela me crió. Murió hace 2 años. Hoy, al escucharla a usted, sentí que me la devolvían por un ratito». Esa frase se me quedó grabada en el alma, porque entendí, con toda certeza, que el amor no muere, solo cambia de forma. Y así, esa mujer que cruzó la frontera con una mochila, gastada, sola y negada por su hijo, ahora era escuchada, abrazada y, lo más importante, reconocida. Con los meses, el librito que hicimos con Mariana empezó a viajar más que yo. Lo llevaron a centros comunitarios, lo compartieron en redes sociales, y hasta un grupo de maestras lo usó como lectura en una escuela bilingüe. Cada vez que alguien me escribía diciendo que una historia les había recordado a su madre o abuela, me nacía una lágrima nueva, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Una tarde, estábamos en la panadería preparando conchas, cuando Mariana entró con una cara rara, como de susto mezclado con sorpresa. «Lupe, ¿puedes sentarte un momento?», me dijo. Me limpié las manos con el delantal y me senté en una banquita cerca del horno. Pensé que me iba a decir que algo malo había pasado, pero no. Me mostró el celular. Era un mensaje, un correo, de un periodista de un canal de televisión local. Decía que había leído el libro, que había conocido mi historia a través de una clienta de la panadería y que quería entrevistarme. Me quedé muda. ¿Yo? ¿En la televisión? Sentí que me sudaban las manos y que el corazón me latía como si tuviera 20 años otra vez. Mariana me sonrió y me agarró la mano. «Es una oportunidad hermosa, Lupe, no para hacerte famosa, sino para que muchas más mujeres escuchen tu voz». Acepté. Temblando, pero acepté. La entrevista fue en un estudio chiquito, con luces fuertes y una cámara apuntándome. Me sentaron en un sillón cómodo y una periodista joven, muy amable, comenzó a hacerme preguntas. Me preguntó por mi infancia, por la frontera, por el rechazo de mi hijo, por las cartas que recibía, y yo hablé como sé hacerlo, desde el corazón. Al final, me pidió que dijera algo para otras mujeres mayores que se sentían solas, tristes, olvidadas. Respiré profundo y dije: «A todas las mujeres que han dado su vida por los demás, ustedes valen, aunque el mundo no las vea, aunque sus hijos las olviden,
Ustedes tienen luz, y esa luz puede alumbrar a otros, incluso en medio de la oscuridad. No dejen de brillar, mis reinas. Nunca. La periodista me abrazó al terminar, y yo sentí que el mensaje había llegado donde debía llegar. Unos días después, el programa salió al aire. Mariana me puso el video en su celular. Yo me tapaba la cara de la vergüenza, porque nunca me ha gustado verme a mí misma. Pero cuando escuché mis propias palabras, me emocioné, porque, por primera vez en muchos años, me sentí orgullosa de mí. Y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Una tarde, mientras acomodaba pan en la vitrina, vi entrar a un hombre, alto, trajeado, con el rostro que jamás podría olvidar. Era él, mi hijo. Mi cuerpo se congeló. Sentí que el aire me faltaba. Él se acercó despacio, con los ojos húmedos. Mariana estaba cerca y entendió enseguida. Se retiró con discreción. «Mamá», dijo él, con la voz quebrada. No supe qué responder. Me quedé mirándolo, con el corazón en un puño. Vi tu entrevista. Leí el libro. No tengo palabras. Lo siento. No merezco tu perdón. Se arrodilló frente a mí, en medio de la panadería, como un niño arrepentido. Yo no dije nada. Mis manos temblaban. Mi alma gritaba muchas cosas al mismo tiempo. Dolor, rabia, alivio, amor. Lo miré a los ojos y le dije, no, estoy aquí para juzgarte, pero tampoco para mendigar cariño. He aprendido a vivir sin ti, hijo, a quererme a mí misma. Si quieres volver a mi vida, será con verdad y humildad, no con vergüenza. Él lloró, como nunca lo había visto llorar. Me abrazó con fuerza, y yo, aunque mi alma dudaba, lo abracé también, porque el corazón de una madre, aunque roto, nunca deja de latir. Desde ese día nos vimos algunas veces. Fue difícil al principio. Había heridas que no se cerraban con palabras. Pero él lo intentó. Me presentó a sus hijos. Me pidió que les enseñara mis recetas. Y en sus ojos noté algo distinto, respeto. No sé si algún día sanaré del todo. No sé si alguna vez dejaré de recordar aquel día en que me negó. Pero sí sé que esta nueva etapa, aunque tardía, está llena de oportunidades para perdonar y para sanar. Y mientras el mundo gira y los días pasan, sigo aquí, haciendo pan, escribiendo, amando, a veces llorando, sí, pero también agradeciendo, porque, al final, lo más hermoso que he aprendido es esto. Nunca es tarde para volver a empezar. Después de aquel encuentro con mi hijo en la panadería, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue como prender una luz y borrar la oscuridad. Fue más bien como abrir una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. El aire entró, despacio, con timidez, levantando el polvo de los recuerdos. No todo era bonito, pero al menos, por fin, se estaba ventilando. Nos vimos algunas veces en lugares tranquilos, sin demasiadas palabras. A veces solo tomábamos café en silencio
y yo observaba cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Otras veces, él me traía fotos de mis nietos, de su casa, de su esposa, a quien aún no conocía personalmente. Nunca pedí explicaciones. Sentía que el dolor que ya había vivido era suficiente y que cargar más preguntas solo me dejaría más cansada. Él empezó a venir con sus hijos los fines de semana. Yo les enseñaba a hacer tortillas, les contaba cuentos que inventaba en el momento y les daba dulces que escondía en mi bolso. Me llamaban abuelita Lupe, con una naturalidad que me partía el alma, porque, aunque ellos eran mis nietos de sangre, yo me sentía como si me estuvieran adoptando recién ahora. Una tarde, el más pequeño, Luisito, me miró mientras hacíamos galletas y dijo: «Abuelita, ¿por qué mi papá nunca nos habló de ti?» No supe qué responder. Me atraganté con un suspiro y sonreí, acariciando su cabecita. A veces los adultos tienen miedo de hablar de lo que duele, mi amor. Pero ya estamos juntos ahora, ¿verdad? Él asintió con esos ojitos grandes que todo lo preguntan sin palabras. Me abrazó por la cintura y sentí que algo sanaba dentro de mí. Mientras mi hijo trataba de reparar los pedazos rotos entre nosotros, la vida me seguía sorprendiendo de otras maneras. La panadería prosperaba, y doña Amalia me ofreció encargarme de un pequeño grupo de jóvenes que llegaban buscando su primer trabajo. Me convertí en una especie de mentora. Les enseñaba cómo manejar la cocina, pero también cómo tener paciencia, cómo respetar el trabajo de los demás y, sobre todo, cómo confiar en ellos mismos. Algunos llegaban con miedo, con vergüenza, de sus raíces, igual que mi hijo, pero con tiempo y cariño aprendían a sentirse orgullosos de quienes eran, y yo, mientras los veía crecer, sentía que estaba dejando algo más en este mundo que solo pan caliente. Una noche, mientras ordenaba mis papeles y libretas, encontré una carta vieja. Era de mi hija, la que había dejado en Tapachula. La había escrito cuando me fui, y aunque ya la había leído muchas veces, decidí leerla una vez más. Mamá, yo sé por qué te vas. Yo sé que no lo haces solo por mi hermano. Lo haces por ti. Porque no eres de quedarte quieta cuando hay algo que arde en tu corazón. Me dejas un vacío, sí, pero también me dejas una enseñanza. Las mujeres como tú son fuego que no se apaga. Lloré, como tantas otras veces, pero esta vez mis lágrimas no sabían a tristeza, sabían a verdad, porque sí, me fui por mi hijo, pero también me fui por mí, porque no podía aceptar quedarme viendo cómo la vida pasaba sin hacer nada, porque aún con mi edad, aún con mis huesos cansados, yo sabía que podía empezar de nuevo, y no me equivoqué. Hoy, cuando camino por las calles del barrio donde vivo, la gente me saluda. Algunos me dicen que leyeron mis historias. Otros solo me sonríen. A veces me piden una receta o me cuentan la historia de sus propias madres. Y yo los escucho como si fueran parte de mi familia. He aprendido que uno no necesita la sangre para sentirse madre o abuela. Solo se necesita presencia, oído, corazón. He visto más amor en personas que me conocieron hace un año que en algunas que me conocieron de toda la vida. Y eso, lejos de dolerme,
me llena de esperanza, porque mientras haya alguien que escuche, alguien que abrace, alguien que diga gracias por estar aquí, el mundo no está perdido. Había algo que me despertaba muy temprano todas las mañanas. No era el ruido de la ciudad, ni el dolor de rodillas que a veces me hacía caminar lento. Era otra cosa. Era como una vocecita dentro de mí que me decía: Lupe, todavía hay mucho que dar. Y yo le hacía caso. Me levantaba antes que el sol, preparaba mi café con canela, abría la ventana para dejar entrar el aire fresco y agradecía, no por todo lo que me había pasado, porque no todo fue bonito, pero sí por todo lo que me había enseñado. Una mañana, mientras me preparaba para ir a la panadería, recibí una llamada que me hizo detenerme. Era del consulado mexicano. Me hablaba una señora muy educada, que me dijo que habían conocido mi historia por el reportaje de televisión y que querían rendirme un reconocimiento por mi aporte a la comunidad latina en los Estados Unidos. Me reí. Pensé que era una broma, pero no lo era. Semanas después, me encontraba en un pequeño salón del consulado, rodeada de personas que hablaban de mí como si yo fuera alguien importante. Me daban un diploma enmarcado, me aplaudían, me abrazaban. Yo no entendía muy bien todo eso, pero sentía un calorcito en el pecho, como cuando tus nietos te dicen «te quiero» sin razón. Tomé el micrófono, otra vez con manos temblorosas, y dije: yo no crucé la frontera buscando aplausos. Crucé con miedo, con hambre, con una esperanza rota en la maleta. Pero encontré personas que me vieron, que me escucharon, que me abrazaron. Y gracias a eso estoy aquí. Este reconocimiento no es mío. Es de todas las mujeres que cruzaron con el alma herida y la fe entera. Lloramos. Todas. Porque en esa sala había muchas, como yo, abuelas, madres, hermanas, mujeres que habían dejado tierra, hijos, nombres, y que seguían de pie, invisibles para muchos, pero fuertes como roble para las que ven con el corazón. Al regresar a casa ese día, me senté con mi libreta de cuero y escribí algo que nunca olvidaré. A veces, la vida te empuja al abismo, pero tú decides si caes o si vuelas. Y yo, aún con estas alas arrugadas, decidí volar. Días después, mi hijo me invitó a cenar en su casa. La primera vez que iba a su hogar desde que nos reencontramos. Sentí nervios, como si fuera una invitada a una fiesta elegante sin saber si estaba vestida para la ocasión. Al llegar, su esposa me recibió con una sonrisa suave. Me dijo: «Bienvenida, Lupe», y me abrazó con delicadeza. Me mostró la casa, me presentó a los niños, aunque ya los conocía, y me sentaron en una mesa larga, llena de comida que me recordaba a México. Tamales, arroz rojo, mole, tortillas calientitas en un tortillero bordado. Mi hijo se sentó a mi lado, tomó mi mano y delante de todos dijo: «Esta cena es para agradecerle a mi madre, porque gracias a ella soy quien soy, porque aunque la rechacé, ella nunca me odió, porque cuando vi lo que logró con tan poco, me di cuenta de cuánto me faltaba a mí para ser verdaderamente grande.
No pude contener el llanto, ni yo ni nadie en esa mesa. Después de la cena, sus hijos me pidieron que les contara una historia antes de dormir. Subí con ellos. Me senté en la alfombra y les conté el cuento del maíz mágico, uno que mi madre me contaba cuando yo era niña en Chiapas. Mientras hablaba, sentía que mi pasado, mi presente y mi futuro se unían en ese cuarto lleno de risas. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al espejo y me vi de verdad. Las arrugas, las canas, las manos manchadas por el tiempo. Pero también vi algo más. Una mujer que no se rindió, que cruzó el mundo para encontrar su lugar, que convirtió el abandono en fuerza, que transformó el dolor en ternura. Y ahí supe, con certeza absoluta, que yo no era una sobreviviente, era una sembradora, porque cada palabra, cada receta, cada abrazo que di, había germinado, y la cosecha, por fin, había llegado. Unos días después de aquella cena en casa de mi hijo, me encontré sentada en mi cama, mirando la libreta de cuero donde tantas veces había volcado mi alma. No escribía solo para recordar, sino para resistir. Cada línea era una semilla que me anclaba a la tierra, una manera de decir: estoy viva, aún tengo algo que contar. Pensé en todo lo que había pasado desde que dejé mi pueblito en México. Tapachula parecía tan lejana, como si perteneciera a otra vida, a otro cuerpo. Pero todavía la llevaba conmigo, en mis palabras, en mis manos que amasaban como lo hacía mi madre, en los dichos que soltaba sin pensar, como si mi abuela hablara a través de mí. Esa mañana recibí una carta de mi hija. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que me escribiera. Era una hoja doblada en 3, con su letra fuerte y derecha. Decía: Mamá, me siento orgullosa de ti. Aquí todos hablan de lo que has logrado, no solo por el libro o las entrevistas, sino por lo que representas. Una mujer que cruzó la frontera con el corazón roto y aún así supo sanar. Tu historia ha llegado hasta las escuelas del pueblo. Los niños te conocen como la abuelita valiente. Te extraño todos los días. Y cuando sea el momento quiero que regreses, pero no como la mujer que se fue buscando a su hijo, sino como la mujer que volvió a encontrarse a sí misma. Lloré tanto al leer esas palabras, porque entendí que, aunque la distancia sigue siendo grande, el amor encuentra caminos. Caminos que no pasan por aeropuertos ni fronteras, sino por cartas, recuerdos, gestos que sanan. En la panadería, las cosas también estaban cambiando. Doña Amalia decidió abrir una segunda sucursal y me ofreció ayudar en la capacitación del nuevo personal. No me lo esperaba, pero acepté con gusto, no por el trabajo en sí, sino porque significaba que confiaban en mí, una mujer mayor, inmigrante, sin títulos ni papeles importantes, pero con algo que vale mucho más: experiencia de vida. Empecé a formar a jóvenes recién llegados. Algunos venían con miedo, otros con rabia, otros simplemente en silencio. Yo los miraba a los ojos y les decía: aquí no solo vas a aprender a hacer pan, aquí vas a aprender a creer en ti. Y sí, muchos me miraban con escepticismo al principio, pero luego, con el tiempo,
Me buscaban para hablar, para contarme sus historias, para pedirme un consejo o una oración. Me convertí en una especie de faro, no porque supiera más que ellos, sino porque había aprendido a escuchar sin juzgar. Una tarde, uno de esos jóvenes, se llamaba Emiliano, se me acercó con lágrimas en los ojos. Me dijo: «Lupe, hoy vi a mi madre en tu rostro. Hace años que no la veo. Ella también cruzó la frontera y no hemos podido reencontrarnos, pero escuchar tus historias me hace sentir cerca de ella». Lo abracé, largo, sin decir nada, porque hay dolores que no necesitan palabras, solo presencia. Esa noche, volviendo a casa, sentí que la vida me había devuelto algo que creí perdido, la capacidad de amar sin miedo. Porque cuando una ha sido herida tantas veces, el instinto es protegerse, encerrarse, pero no. Hay algo más fuerte que el miedo, y se llama compasión. Compasión por uno mismo, por los demás, por los errores, por las ausencias. Mi hijo seguía viniendo de vez en cuando, con menos rigidez, con más ternura. A veces cocinábamos juntos, a veces solo me acompañaba en silencio mientras escribía. Ya no hablábamos del pasado, hablábamos del presente, de cómo hacer que nuestros nietos crezcan sabiendo de dónde vienen, de cómo construir sin olvidar lo que fuimos. Y así, mi vida fue tomando forma otra vez, una forma distinta, nueva, pero hermosa, porque descubrí que no necesitas una casa lujosa para sentirte en paz. A veces basta una mesa sencilla, una vela encendida y alguien que te escuche decir: «Hoy estoy bien, hoy me siento viva». Y ese hoy se convierte en milagro. Una mañana de domingo, mientras preparaba atole de avena con canela, como me gustaba hacerlo desde niña, pensé en algo que nunca me había atrevido a imaginar. ¿Y si regreso a México? No como quien huye ni como quien fracasa, sino como quien ha cumplido un ciclo. Habían pasado tantos años desde que crucé la frontera con los pies cansados y el alma rota. Tantos silencios, tantas noches largas, tantos días con el estómago vacío y la esperanza llena. Pero también tantas personas que me devolvieron la vida con gestos simples. Un té caliente, una palabra amable, un abrazo inesperado. Fui a la iglesia del barrio y encendí una vela por mi madre, por mi hija, por los que se quedaron allá. Recé como hacía mucho no lo hacía. No pedí nada, solo agradecí, porque el agradecimiento es una forma de sanar, y yo después de todo lo vivido, solo quería paz. Ese mismo día llamé a mi hija. Hablamos como siempre, riéndonos, llorando, cruzando palabras entre suspiros. Me dijo que el pueblo había cambiado, que ya no era el mismo, pero que aún quedaban vecinos que me recordaban, que la casa estaba vieja, pero que el jardín seguía floreciendo, y que si algún día decidía volver, me esperaban con los brazos abiertos. Me quedé pensando en eso toda la noche. No era una decisión fácil. Aquí había construido una nueva familia. Mariana, los jóvenes de la panadería, mis lectores, mis nietos, incluso mi hijo,
que por fin me había vuelto a mirar, como madre, pero también sentía que algo dentro de mí pedía volver, no por nostalgia, sino por raíz, porque uno no puede olvidar de dónde viene, y porque a veces regresar también es una forma de avanzar. Pasaron semanas. Le conté a Mariana, quien me escuchó en silencio y después me abrazó con fuerza. Me dijo que me apoyaría en todo, que no me quería lejos, pero que entendía que algunas almas necesitan volver al origen para seguir volando. Hablé con mi hijo. No se sorprendió. Solo me pidió que le avisara con tiempo, que quería llevarme al aeropuerto. Y así fue. El día que preparé mis cosas para regresar, lo hice con calma. No tenía muchas pertenencias. Un par de vestidos, mis libretas, un álbum de fotos, el rosario de mi madre y una caja con cartas y dibujos que me habían dado en estos años. Cosas pequeñas, pero llenas de significado. En el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo, mi hijo me tomó de la mano. No dijo mucho, pero sus ojos hablaban. Me miró con ternura, con respeto, con un amor que por años estuvo escondido. Gracias por enseñarme lo que de verdad importa, me susurró. Yo sonreí y le respondí, gracias por volver. A tiempo, el avión despegó, y mientras las nubes cubrían la ciudad que había sido mi refugio, sentí que no me iba con las manos vacías. Me llevaba recuerdos, aprendizajes, cicatrices sanadas, y sobre todo, la certeza de que la vida, aunque te rompa, también sabe recompensarte cuando sigues adelante con fe. Al llegar a México, sentí el aire distinto, más tibio, más conocido. Me recibió mi hija con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Caminamos juntas por el pueblo. Saludé a algunos rostros conocidos. Abracé árboles que me vieron crecer y me senté en la vieja mecedora del jardín a mirar el atardecer. Me sentí en casa, pero no como antes. Ahora era yo la que estaba distinta. Ya no era solo la madre que cruzó por amor. Era la mujer que renació entre silencios, que encontró fuerza donde solo había cansancio, que transformó el rechazo en ternura compartida. Mientras las últimas luces del día se escondían detrás de las montañas, supe que no importaba cuántos años me quedaran por vivir. Lo importante era que, al fin, estaba en paz. Los días en mi tierra natal pasaron como hojas movidas por el viento, suaves, lentos, pero cargados de historia. Volver no fue un acto de nostalgia, sino un reconocimiento. Como quien mira una cicatriz y ya no siente dolor, solo memoria. Mi hija me preparó un cuartito al fondo de su casa, con una cama firme, sábanas limpias y una ventana que daba al limonero que sembré hace tantos años. El árbol seguía allí, fuerte, frondoso, dando frutos con la misma generosidad con la que yo había dado mi vida entera. Cada mañana, al despertar, me sentaba junto a ese árbol con mi taza de café humeante y escribía, ya no en la libreta de cuero, que ahora guardaba como un tesoro, sino en hojas sueltas que mi nieta menor me regalaba. Ella venía a verme todos los días después de la escuela. Me sentaba en las piernas y me decía, abuela, ¿me cuentas otra historia? Y yo le contaba. Le hablaba de cuando era niña y corría descalza por los callejones del pueblo,
de cuando hacía tortillas con los ojos cerrados, de cuando me enamoré por primera vez y me ruboricé hasta las orejas. Le hablaba de los sabores de antes, de los dichos de mi abuela, de cómo las mujeres de mi familia cocinaban no con recetas, sino con alma. Pero también le contaba del otro lado, del frío en la frontera, del desierto inmenso, de los primeros días lavando baños ajenos con las manos temblorosas, no para asustarla, sino para que entendiera que la vida está hecha de todas esas partes, las dulces y las amargas. Un día me dijo: «Abuela, tú deberías ser escritora». Y yo le respondí: «Tal vez no lo sea con títulos ni premios, pero sí con lo que viví, porque escribir no es solo juntar palabras, es poner el corazón en el papel». Ella sonrió, y en sus ojos vi el reflejo de tantas generaciones que vendrán después de mí. Una tarde, mi hija organizó una reunión con vecinas del pueblo, mujeres que, como yo, habían visto pasar la vida entre hijos, ausencias y cicatrices. Me pidieron que leyera algunos de mis escritos. Al principio dudé, pero luego, una a una, comenzaron a contar sus propias historias, y lo que iba a ser una tarde de lectura se volvió un círculo de mujeres que se escuchaban, se abrazaban, se sostenían. Allí entendí algo profundo. Cuando una mujer cuenta su historia en voz alta, no solo se libera a ella, también libera a las demás. Y eso fue lo que hicimos en ese patio lleno de sillas viejas y corazones valientes. Nos liberamos, con cada lágrima, con cada risa, con cada silencio respetado. Mi hija me propuso entonces algo que nunca imaginé: convertir mi historia en un taller para otras mujeres del pueblo, mujeres mayores, muchas de ellas analfabetas, que cargaban vidas enteras sin haber tenido nunca la oportunidad de escribir ni una línea sobre sí mismas. Acepté sin pensarlo. Y comenzamos. Cada semana nos reuníamos en el centro comunitario. Yo les hablaba del poder de la palabra, aunque no supieran escribir. Les decía: contar lo que viviste no necesita tinta, necesita valor. Y ellas me respondían con historias que me dejaban sin aliento. Una había perdido a sus hijos en la migración. Otra había criado a 5 nietos sola. Otra nunca había salido del pueblo, pero conocía cada flor por su nombre y cada dolor por su sabor. Juntas, fuimos construyendo algo más grande que nosotras. Una red, una memoria, un eco que algún día llegaría a otras mujeres en otros lugares. Yo ya no era solo Guadalupe, la que cruzó la frontera. Ahora era la abuela que enseñaba a otras a reconocer su propia voz, a no callarse más, a sostenerse con dignidad. Y aunque mis manos ya tiemblan al escribir y mi espalda cruje al levantarme de la silla, mi alma nunca estuvo tan erguida, porque entendí que no vine al mundo solo a sobrevivir, vine a sembrar, y la tierra, por fin, estaba dando flores. Nunca imaginé que el final de mi historia comenzaría una mañana cualquiera, mientras barría las hojas secas del patio. El cielo estaba despejado. El sol acariciaba las plantas que con tanto amor mi hija regaba cada día, y el aroma de pan dulce recién horneado se colaba desde la casa de una vecina. Todo parecía en calma, pero la vida, a veces,
guarda sorpresas, tan grandes que ni el corazón más fuerte está listo para recibirlas. Mi nieta, la más pequeña, llegó corriendo desde la calle con un sobre en la mano. «Abuela, abuela, llegó esto para ti». Tomé el sobre con las manos temblorosas. Era oficial. Venía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pensé que era un error. Tal vez algún aviso mal dirigido. Pero no. Al abrirlo, lo primero que leí fue: Estimada señora Guadalupe Hernández, nos complace informarle que ha sido seleccionada como ganadora del reconocimiento nacional a la voz comunitaria del año. No lo creí. Me senté en una silla de madera, con las piernas flojas y los ojos húmedos. Habían leído mi historia, no solo una persona, no solo un barrio, sino una nación. Me invitaban a la Ciudad de México, a recibir una medalla, a compartir mi testimonio frente a cientos de personas, mujeres, estudiantes, escritores, líderes sociales, gente que, como yo, creía que la palabra puede sanar. El evento sería en el Palacio de Bellas Artes, el mismísimo palacio. Nunca en mis 77 años pensé que un día mis pasos me llevarían hasta allí. Siempre lo vi en postales. Ahora me pedían que subiera al escenario. Mi hija lloró al leer la carta. Mi nieta me abrazó como si fuera una heroína. Y yo solo pude mirar al cielo y decir: gracias, mamá. Gracias, Dios. Gracias a todos los que nunca me soltaron. Llegamos a la capital unos días después. La ciudad me pareció enorme, ruidosa, pero vibrante. Me hospedaron en un hotel sencillo pero muy bonito. Me sentí cuidada. Me sentí vista. La noche del evento, me pusieron un vestido color crema, con bordados chiapanecos que me hicieron recordar mi infancia. Me peinaron con una trenza larga, como la que me hacía mi madre cuando iba a misa, y me pusieron un pequeño micrófono en la blusa. ¿Lista, doña Lupe?, me preguntó una joven organizadora con ternura. No sé si lista, le dije, pero agradecida. Sí. Subí al escenario entre aplausos. Había luces, cámaras, una gran pantalla con mi rostro proyectado. Pero yo no vi nada de eso. Solo vi los ojos de la gente que me miraba con atención, esperando, escuchando. Tomé aire y comencé. Mi nombre es Guadalupe Hernández. Nací en un pueblo pequeño de Chiapas. Crucé la frontera por amor. Me rechazaron, me olvidaron, pero también me encontré, me reconstruí. Y ahora estoy aquí, no porque mi historia sea especial, sino porque me atreví a contarla, y porque otras mujeres me escucharon y se vieron en mí. Hubo un silencio largo, después una ovación. Y fue ahí, justo cuando estaba por bajar del escenario, que ocurrió algo que cambió todo. Un hombre mayor, de cabello gris y bastón en la mano, se acercó al borde del escenario. Se quitó el sombrero con respeto y me dijo: Lupe, Guadalupe Hernández, ¿eres tú? Lo miré, extrañada. Había algo en su voz que me resultaba familiar. Algo en sus ojos. ¿Quién es usted?, pregunté, con el corazón acelerado. Soy Antonio, tu hermano. Mi mundo se detuvo. No lo veía desde que tenía 15 años. Había desaparecido en el norte.
buscando trabajo, y nunca más supimos de él. Lo dimos por muerto, por perdido, pero estaba allí, frente a mí. Nos abrazamos como si el tiempo retrocediera, como si volviéramos a ser esos dos niños jugando, descalzos entre los cafetales. Lloramos, reímos. Nos contamos la vida entera en una sola mirada. Después del evento, fuimos juntos a caminar por la ciudad. Me contó que había vivido en Monterrey, que tuvo familia, que por años me buscó sin suerte, hasta que un amigo le mostró un video mío en internet. Y entonces supo que yo estaba viva, que seguía siendo la misma, que tenía que verme, aunque fuera una vez más. Y así, el cierre de mi historia no fue con un punto final, sino con un abrazo que me devolvió una parte del alma que yo pensaba perdida para siempre. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, desde mi pueblito querido, rodeada de mis nietos, de mi hija, de mis nuevos amigos y de mi hermano recuperado, solo puedo decir una cosa. La vida no termina cuando te rechazan, ni cuando te olvidas de ti misma. La vida empieza de nuevo cada vez que decides seguir, aunque duela. Cada vez que te atreves a amar, a perdonar, a contar tu historia con el corazón abierto, porque la verdad, mi amor, una historia contada con el alma, nunca muere. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like y escribe en los comentarios qué parte te hizo sentir más cerca de la abuelita Guadalupe. Suscríbete al canal y activa la campanita, para que no te pierdas ninguna de las historias reales que todavía tenemos para compartir contigo. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite una palabra de esperanza hoy, porque a veces una historia como esta puede cambiar una vida entera. Gracias por escuchar con el alma.